Y cuando empezamos a ver esta necesidad consciente, entonces vemos que solo de esta manera puede una persona desarrollarse infinitamente. Cuando el hombre aquí crea independientemente el nivel del segundo sistema, en la forma de su propio cuerpo físico. Y cuando una persona entiende esto, entonces está claro que influenciar a un hombre es imposible desde el punto de vista de una influencia dañina o externa no decidida por el hombre mismo, porque el nivel inicial de la creación de los elementos del hombre mismo, de los elementos del desarrollo del hombre, es el nivel, ante todo, del hombre mismo, pero que se encuentra en la estructura de la conciencia de Dios. Sí, entonces cuando nosotros empezamos a crear desde el punto de la luz de Dios, de la conciencia de Dios, entonces miramos que nosotros podemos desarrollarnos infinitamente y aquí también podemos crear un segundo nivel de nosotros mismos, es decir, un u otro cuerpo físico, pero un cuerpo físico proyectado a un determinado espacio y tiempo futuro. Y también entendemos que no podemos influenciar a ninguna persona desde un punto de vista dañino. Es decir, si la persona en su ser está el ser una buena persona, pero la persona en sí decide por libertad de acción si quiere ser buena persona o quiere desviarse, porque no hay una influencia dañina o externa a ningún ser humano. Cuando Dios nos crea y cuando nosotros aprendemos de estas posibilidades de autocrearnos, lo hacemos siempre a imagen y semejanza de Dios y Dios siempre está dentro de la norma, pero también Dios nos da libertad de acción y nosotros decidimos qué queremos ser de nosotros mismos. Y lo más importante y más bonito aquí es que el desarrollo del hombre es el nivel ante todo del desarrollo mismo y que se encuentra en la estructura de la conciencia de Dios. Es decir, cuando nosotros nos desarrollamos eternamente, ¿dónde estamos? Estamos en la estructura de la conciencia de Dios. Estamos acunados, estamos apapachados por la conciencia de Dios y ahí ya nos sentimos ese vacío que de pronto en algún momento se pudo haber sentido. Es decir, nos sentimos llenos, completos, felices, porque estas enseñanzas realmente nos dan eso, nos dan alegría. Sí, percibo que cuando estamos en esta conciencia de estos dos puntos de nuestro ser que coexisten de manera simultánea en ese espacio inicial de la conciencia de Dios y en este cuerpo físico concreto que podemos tocar, eso abstracto y esto físico y concreto, en esa conciencia, en este 8 que decíamos, de estos dos puntos coexistiendo simultáneamente, pues cuando estamos ahí, nada podrá hacernos daño, ¿sí? Porque estamos en ese estado de unificación de la dimensión física con la dimensión abstracta espiritual, en esa estructura, ¿sí? En unidad consciente, en esa estructura de la conciencia de Dios. Sí, exactamente, así es. Pero también el cuerpo físico humano puede ser observado como una forma de la conciencia de Dios, como dije al principio. Y sucede que tenemos el nivel de conexión con la conciencia de Dios, porque para Dios el nivel físico es también un elemento de su conciencia. Dios puede percibir todo de la misma manera, es más, puede percibir todo como Él quiera, cambiar sonidos, cambiar palabras, transmitirlas mentalmente al no pronunciarlas. Sucede que cuando queremos cambiar la condición de la palabra, entonces aquí tenemos una cierta limitación relacionada con el hecho de que otro hombre podría no entender esta condición cambiada. Por ejemplo, hay datos históricos, digamos,
que cuando la fase de pronóstico fue descrita en términos de premoniciones, sucede que en la fase de pronóstico son posibles diferentes palabras. Por ejemplo, Nostradamus escribió con palabras que luego no se produjeron y además tenían un sonido diferente. ¿Cuál era el significado de esas palabras? Se pensó mucho en aquel momento, pero el hecho es que existe tal posición que la fase de pronóstico puede ser mal pronunciada o expresada con palabras que no tienen un nivel de conducción específico en el tiempo presente. Es decir, el hombre no puede percibirlas lógicamente y piensa tal vez que son un símbolo, una descripción de un objeto completamente externo o un símbolo introducido. Sí, a ver, aquí Grabovoi lo que nos explica, y bueno, y al inicio de este texto, que es la conciencia de Dios, él también habla de que el cuerpo físico del ser humano puede ser observado como una forma de la conciencia de Dios. Entonces, nosotros podemos de este rato observar nuestro cuerpo físico y decir, esto es la forma de la conciencia de Dios. Mira qué fuerte y qué poderoso es esto. Yo me observo físicamente y digo, este cuerpo es la forma de la conciencia de Dios. Y también existe una conexión que nosotros podemos llegar a tenerla con la conciencia de Dios. O sea, podemos estar 100% conectados con Dios si nosotros así lo queremos. Dice, porque para Dios el nivel físico es un elemento de su conciencia. Volvemos a repetir lo mismo, pero con otras palabras. El, el elemento físico, nuestro cuerpo físico, es un elemento de su conciencia. Mi cuerpo físico es un elemento de su conciencia. Mi cuerpo físico es la forma de la conciencia de Dios. Entonces, como Dios percibe todo de la misma manera, Él puede incluso cambiar sonidos, cambiar palabras, puede transmitirle mentalmente, simplemente sin pronunciarlos. Y aquí nos habla algo muy bonito. Dice que Nostradamus hizo ciertas predicciones, pero algunas predicciones no fueron entendidas por las personas, porque escuchaban ruidos, escuchaban sonidos diferentes. No se, ellos no sabían cuál era el significado de esas palabras. Y yo pienso que aquí actuó Dios para que para crear una transformación. De pronto Nostradamus en su época, él, él vio lo que en ese instante se preveía. Pero las cosas no son fijas, son estáticas. La conciencia del hombre cambió y entonces ciertas cosas no se producieron. Esos pronósticos no se realizaron porque ahí hubo la acción conjunta del hombre y de Dios a través del desarrollo de la conciencia, porque como nos decían antes, Dios tiene la capacidad de cambiar las palabras, de cambiar el significado. Y si Él puede, también nosotros podemos, de pronto nos pueden decir, de aquí en 2 años va a venir un meteorito y puede causar mucho daño a la Tierra. Entonces nosotros tenemos la capacidad de gestionar eso y de que eso se cambie, de que eso no sea real. O pueden decir, de aquí a 2 años va a haber una guerra entre Rusia, Estados Unidos, pero si nosotros gestionamos, logramos que no, que haya paz, que haya armonía. Unificando nuestra dimensión física con nuestra dimensión en esa conciencia divina, en esa conciencia de Dios. Y recordando, como nos dice acá Grabovoi, que nuestro cuerpo físico puede ser observado como una forma de la conciencia de Dios. Y Tenemos por eso la nivel. importancia de que nuestro cuerpo físico esté sano, porque si mi cuerpo físico está sano, es un elemento de la conciencia de Dios. Si mi cuerpo físico no tiene pensamientos negativos, es más
el reflejo de la conciencia de Dios. Entonces voy a crear siempre cosas positivas porque Dios solo crea en desarrollo, en positivo, en armonía, en amor. Entonces es una gran tarea la nuestra de siempre decir, no, mi cuerpo eh, es el elemento de la conciencia de Dios, es la forma de la conciencia de Dios. Qué responsabilidad tan grande tenemos todos cuando llegamos a este nivel de conocimiento, de saber que mi cuerpo es una forma de la conciencia de Dios. Y la conciencia de Dios es saludable, la conciencia de Dios es pura, la conciencia de Dios es omnipresente, la conciencia de Dios crea toda esta realidad dentro de la norma. Fijemos esta información. El cuerpo físico humano puede ser observado como una forma de la conciencia de Dios. Tenemos el nivel de conexión con la conciencia de Dios, porque para Dios el nivel físico es también un elemento de su conciencia. Y nuevamente recordamos los dos puntos de nuestro ser, que en verdad es una unidad eterna. Nuevamente el 8 como una unidad que coexiste, ¿sí? El cuerpo físico como una forma de la conciencia de Dios, lo abstracto, lo divino y lo concreto, lo físico, en unidad eterna e infinita. Sentirlo y fijamos esta información en nuestro espacio de conciencia. Sí, lo vamos sintiendo. Creo que este es el corazón de esta enseñanza, la Sí, parte más así lo importante. percibo. Así lo percibo. Así Esto de es. los dos puntos coexistiendo simultáneamente es lo que nos tenemos que llevar como un recordatorio en nuestra vida cotidiana para poder llevar a cabo nuestras acciones desde esta conciencia de nuestro ser concreto, físico y divino a la vez coexistiendo simultáneamente. Sentirlo, ¿sí? Respirarlo y asumirlo cuando llevamos a cabo acciones y pedir guía, por ejemplo, cuando necesitamos resolver alguna cuestión, pedir la guía a esa parte nuestra, ese punto que existe en la conciencia de Dios, porque es desde ahí, desde donde nos va a llegar la comprensión de ese paso a dar, esa acción que nos va a ayudar a resolver lo que necesitamos en nuestra propia vida cotidiana, ¿sí? Porque nuestra tarea es bajar esta información elevada que nos ofrece las enseñanzas de Grigori Grabovoi a nuestra vida cotidiana. Sí, sí, es verdad. Continuemos. De aquí se desprende que cuanto más se trabaja con la gestión, menos comprensibles pueden llegar a ser las palabras. Es decir, si se quiere gestionar en el nivel infinito, entonces el infinito mismo da lugar a una palabra, pues allí está la luz de Dios, la luz de la conciencia de Dios. Entonces lo que ocurre es que se empieza a pronunciar una palabra, se conoce realmente su significado y además los demás empiezan a comprenderte, es decir, se pasa al nivel del contacto y de la comunicación en el que en general todo el mundo te comprende, pero tampoco puedes hablar. Yo pienso que aquí nosotros pasamos al nivel de la telepatía. Entonces, cuanto más trabajamos con estas gestiones, menos comprensibles llegan a ser las palabras. Es decir, si se quiere gestionar en el nivel infinito, este nivel infinito da lugar a una palabra y allí está la luz de Dios. Entonces, más allá de las palabras están los significados. Y cuando nosotros podemos
comunicarnos con otras personas sin utilizar el habla es la telepatía. Pero ¿qué comunicamos? Comunicamos significados. De pronto yo puedo transmitir amor a una persona telepáticamente. Pero ¿qué transmito? Más allá de la palabra amor, transmito la emoción que nace de mí, que quiero que esa persona esté en paz, que esté tranquila, que se sienta llena, que no se sienta sola, sino sienta que hay alguien que se preocupa por esa persona. Entonces, todo eso yo transmito emociones. Es lo que yo entiendo aquí de Grabovoi, que dejamos de pronunciar palabras y empezamos a comunicarnos telepáticamente a partir del significado real de esas palabras, que ese significado sería transmitir emociones, emociones de alto nivel, emociones de construcción, emociones de norma, emociones de una vibración más alta. Si se empieza a pronunciar una palabra, a menudo en el nivel sonoro inicial, todo el mundo ya lo entiende todo. Entonces ocurre que llegar a la palabra hasta el nivel de pronunciación lógica es una mera formalidad. Y he aquí que cuando Dios creó la palabra, la dio precisamente universal. ¿Por qué, sin embargo, es bueno tratar de crear por lo menos una palabra típica, es decir, parecida a las otras, para definir el mismo objeto con una palabra? Porque otras personas entonces entenderán, es decir, este elemento es insertado inicialmente por Dios como un sistema de entendimiento, el sistema de su propia conciencia. La palabra, como un elemento fijador de la conciencia de Dios para el desarrollo infinito del hombre, por ejemplo, es también un mecanismo de autocreación. Es decir, podemos crearnos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando observamos los elementos sucesivos del desarrollo como un elemento socialmente aceptable. Es decir, podemos crear, por ejemplo, la estructura de nuestro organismo cuando entendemos claramente que hay fenómenos en la realidad, como un edificio al lado del cual su cuerpo físico simplemente pasará. Hay una palabra que forma una cierta situación a tu alrededor y hay ciertos atributos externos, aquellos en los que se manifiestan los estados muy complejos de la realidad. Por ejemplo, el mundo físico, la conciencia de Dios, Dios mismo, tu conciencia. Es decir, estos sistemas externos pueden ser sistemas fundamentales. Y sucede que trabajamos en primer lugar con sistemas cercanos, es decir, con nuestro cuerpo físico, con la palabra, y los sistemas fundamentales, en general, son portadores de nuestro desarrollo. A ver, aquí dice que Dios creó la palabra y creó una palabra universal. Es decir, que por lo menos eh, tiene el mismo significado para todas las personas. Eh, pero que depende mucho, dice, porque otras personas entonces entenderán. Este elemento es insertado inicialmente por Dios como un sistema de entendimiento. Es decir, que la conciencia del ser humano se comunica a través de las palabras. Es el sistema de la propia conciencia de Dios. Y las palabras es un elemento fijador de la conciencia de Dios para el desarrollo infinito del hombre. Es también un mecanismo de autocreación, o sea, la palabra realmente tiene poder de crear. Y como veíamos en antes, primero es la palabra y luego es la acción. Pero también va a llegar un momento determinado de, de expansión de conciencia, y yo siento así, que de pronto las palabras ya van a estar solo en nuestra mente. Van a existir, sí, pero estarán en nuestra mente y ya no necesitarán ser pronunciadas porque ya nos podremos comunicar solo a partir de energía, a partir de transmitir emociones o de transmitir palabras, pero sin pronunciarlas.
Pero mientras tanto, ahora en el momento actual, las palabras son muy importantes porque es un mecanismo de creación de la conciencia. Ujú. Así es. Ujú. Y resulta que el nivel muy profundo de gestión, donde residen los sistemas fundamentales, es un nivel en el que el hombre crea su realidad de forma autónoma, alejando un poco los conceptos complejos de la práctica de la acción primaria. Resulta que el nivel de autocreación es el nivel que tiene en cuenta la acción actual. Es decir, si quieres curar a un hombre durante un curso de sala, puedes utilizar la siguiente herramienta de gestión. Creas un impulso de gestión rápido cerca de ti, es decir, creas fenómenos simples de gestión. Estableces ciertas palabras en la gestión y con esto manejas los fenómenos complejos como tu plataforma para que la sala entienda lo que quieres decir, incluso a nivel no verbal. Intentar trabajar, si es la sala y la difusión de mis tecnologías de tal manera que la gente entienda también a nivel no verbal. Bueno, aquí podemos hacer esta práctica, ¿no? Entonces nos pide que nosotros hagamos esta gestión, la podemos hacer con nuestros seres queridos, la podemos hacer con las personas que de pronto escuchen este audio o con nosotros mismos. Entonces nos dice que debemos crear un impulso de gestión rápido cerca de nosotros. Un impulso de gestión puede ser una esfera o solo se puede ser el querer sanarnos o el querer sanar a otra persona. Entonces creamos el impulso de gestión rápido cerca de nosotros y creamos fenómenos simples de esta gestión. Es decir, vemos cómo se van restaurando los órganos, las células van cogiendo fuerza, van regenerándose, va creciendo alguna parte que necesitamos regenerar, va llegando información de trabajar bien a nuestro páncreas, a nuestra tiroides, a nuestros riñones, empiezan rápidamente a desintoxicarse y a funcionar al 100%. Entonces, creamos estos fenómenos simples de gestión y establecemos ciertas palabras. Podemos decir sanación dentro de la norma con el apoyo de la conciencia de Dios. Sanación en unificación con la conciencia de Dios. O cada uno puede crear sus propias palabras en esta gestión. Y con esto, Restaurar, restaurar en la conciencia de Dios. restaurar nuestra salud en la conciencia de Dios, restaurar la salud de toda la humanidad en la conciencia de Dios. Incluso si viene alguien en nuestra mente, podemos decir restaurar a el nombre de la persona en la conciencia de Dios. O si es a nosotros mismos, restaurar y decimos nuestro nombre en la conciencia de Dios. Esto es creativo, ¿verdad? Cada uno tiene que sentir en su propia alma ese mantra y crear su propio mantra, ¿sí? Dejarse guiar por el alma y crear el propio mantra. Y con esto que nosotros hemos creado, mantenemos esta gestión y la expandemos a todas las personas para que ellas puedan entender incluso desde un punto de vista no verbal, simplemente sentir que están sanando y que están regenerando todo su cuerpo, que se está regenerando todo el planeta, que se está limpiando de la contaminación, que se están alejando objetos indeseados que pueden acercarse a nuestro planeta, que toda la negatividad se esfuma y que empieza a reinar la salud, la mente positiva, la creatividad.
y seguimos trabajando con nosotros mismos y con las personas que están en nuestra mente y las que están escuchando y las que escucharán esta conversación. Y miramos cómo se va difundiendo estas tecnologías y la gente va entendiendo esta tecnología, sea verbalmente o aunque sea sin palabras, pero van sintiendo esta fuerza y estas emociones que las vamos poniendo al realizar esta gestión. Recordamos que estamos desde la conciencia uniendo los puntos de creación del ser, ese punto de creación inicial en la conciencia de Dios y la manifestación de esta creación en la conciencia de Dios, que es nuestro propio cuerpo físico. Y visualizamos el 8 y nosotros dentro de este símbolo de la unión, de la intersección de estos dos puntos de creación divina y concreta, física. La fuente y la manifestación de la fuente. La fuente, la conciencia de Dios, y la manifestación de la fuente, el cuerpo físico humano. Y entramos, el hombre empieza a entrar en una fase donde no existe la enfermedad. Y cuando nosotros empezamos a entrar en esta fase como una fase de vacío, entre comillas, es como un cono. Imagínate, es como un cono. Empezamos a entrar en una fase como un cono. Nos vemos inmersos en un cono y aquí ocurre que hay formas sonoras que están ausentes y que también se curan. Y la curación se produce porque estamos introduciendo a la persona en una estructura donde no hay palabras acerca de la enfermedad. Lo que ocurre es que en esta estructura de gestión, la fase va más allá de las palabras. Es una estructura de gestión específica. Y cuando se hace esta gestión desde la conciencia de Dios, nosotros estamos intentando gestionar con la palabra como con la conciencia y en general toda la realidad externa al mismo tiempo. Entonces hicimos la gestión, creamos un espacio de vacío donde el hombre está completamente sano, entra en un cono, estamos inmersos en un cono y en ese cono no existe enfermedad, también no existen palabras, simplemente existe la salud absoluta, existe la eternidad absoluta, está la conciencia pura en su máximo nivel de Dios, en donde nosotros nos sentimos como Dios, sanos, saludables, 100% dentro de la norma, con la fuerza de crear, incluso si no hay palabras, en un espacio de introspección, en un espacio de silencio, pero un silencio lleno de mucho amor, de mucha eternidad, de mucha paz, de mucha infinitud, donde vemos que nuestro cuerpo se va autorregenerando, como que entramos en una cámara, pero esta cámara tiene forma de cono. Y desde la parte superior del cono irradia mucha luz de la conciencia de Dios que nos restaura 100% nuestro cuerpo físico. No sé si tú tienes algo más que decir, María Guadalupe. Por ahora nada más. Siento que, como hemos expresado en otras conversaciones,
Ese cono es la unión, ¿sí?, con la conciencia de Dios, y el cimiento es este cuerpo físico que tiene todas las memorias del ser humano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el cono y el cimiento. El cono que nos conecta con ese punto de nuestro ser en esa unión con la conciencia de Dios, y el cimiento, que es este cuerpo físico, la manifestación, ¿sí?, de la fuente, nuestro propio cuerpo físico, con todas las memorias que tiene nuestro cuerpo físico humano, ¿sí? El cuerpo físico humano tiene memorias, pero cuando nosotros a este cimiento lo conectamos con el cono, es ahí donde podemos purificar todas esas memorias, y desde la luz que une estos dos puntos de creación del ser, entonces ahí obtenemos nuestra salud, ¿sí? La salud que deseamos, ¿sí? Entonces vamos a gestionar en nuestra vida cotidiana, desde la conciencia, el recuerdo constante a cada instante de nuestro ser como la unidad de esos dos puntos de creación. En nuestro cuerpo está la conciencia de Dios. Es nuestro cuerpo una manifestación de la conciencia de Dios. Conciencia de esta multidimensionalidad, y practicarlo en nuestra propia vida cotidiana, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Sandra, y, Gracias a ti, María Guadalupe. y gracias a todos nuestros oyentes. Nuestro deseo es difundir para la salvación global y la creación de nuestro desarrollo armonioso. Así Sí. que entonces será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a Dios, gracias a Grigori Grigoroi, y gracias a nosotros mismos y a todos a la vez. Gracias, gracias, gracias. Gracias.